De todas formas, yo lo voy a grabar localmente, no lo voy a grabar con el Meet, así que si se corta la grabación, como pasó la clase pasada, si se corta el internet, la grabación sigue, así que no se preocupe. Bueno, empecemos con el práctico de hoy. No debería ser muy largo, ¿sí? Es la parte que nos ha quedado de las modulaciones para comunicaciones digitales, donde lo que vamos a ver ahora es, al inicio de la materia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? Los tipos de modulaciones, eh, en función de si teníamos portadora digital o portadora analógica, y si teníamos moduladora digital o moduladora analógica, podíamos tener diferentes tipos de modulaciones. Hemos empezado viendo estas de aquí arriba, donde tanto portadora como moduladora son de origen analógico. ¿Alguien se quiere unir? Espera un segundo. Bien. Y en la clase pasada hemos visto las modulaciones digitales, donde a partir de una portadora digital, o sea, la señal esa que yo utilizo para poder transmitir era de origen digital, podíamos tener, si la moduladora era analógica, teníamos PAM, PWM y PPM, que eran las modulaciones por pulso, y si la señal que yo quiero transmitir también es de origen digital, y la modulación que yo voy a generar también es de origen digital, teníamos el tipo de modulación PCM y del cual se derivan DPCM o ADPCM. No sé qué hice. Nosotros en particular solamente vimos PCM, ¿sí? Las que vamos a estudiar ahora son dentro de la rama de las portadoras analógicas, que son las primeras que hemos visto, AM, FM y PM. Vamos a ver qué pasa si lo que yo quiero transmitir es una señal digital, ¿sí? Este es un caso bastante común donde yo quiero transmitir datos, pero quiero utilizar una transmisión, una modulación analógica, donde la portadora sea analógica, para poder aumentar la frecuencia y utilizar las bondades de la modulación que ya hemos visto antes. Disminuir el tamaño de las antenas, poder transmitir mediante el aire, multiplexar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de modulaciones vamos a ver? Que ya vieron en la teoría. Vamos a ver la modulación ASK, sus siglas salen de Amplitude Shift Key, o sea, modulación por desplazamiento de amplitud. Quiere decir que a la portadora yo le voy a modificar su amplitud en función del valor digital a transmitir. Si estoy transmitiendo un 1 o un 0, tendré diferentes amplitudes. FSK, donde voy a transmitir por desplazamiento de frecuencia, ¿sí? Esta modulación es la que se utiliza en la mayoría de las normas del Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos PSK, que se utiliza en muchas modulaciones como Bluetooth, donde yo necesito transmitir datos, ¿sí? Y después vamos a ver casos particulares de QAM como 8QAM, 16QAM, NQAM. Ya los vieron en teoría estos. Y lo mismo pasaba con PSK, donde teníamos BPSK, QPSK y NPSK. Ya vamos a ver a qué nos referimos o de dónde salen esas modulaciones derivadas a partir de PSK o de QAM. Bien, ¿se acuerdan todo esto, verdad? Lo vieron el martes en teoría. Supongamos que sí. Entonces vamos a empezar por el primer problema, donde se nos pide generar una señal de, perdón, de FSK, cuyas frecuencias son 2225 Hz para el 1 y 2025 Hz para el 0. Normalmente, en vez de llamarles 1 y 0, es preferible llamarles marca y espacio, que lo vieron en la teoría, ¿sí? Para independizarnos de si el 1 vale más tensión o el 0 vale menos tensión. Por costumbre práctico entender que el 1 tiene que valer mayor tensión y el 0 tiene que valer menor tensión. Sin embargo, en muchas comunicaciones no se da esto, ¿sí? El 1 tiene un nivel de tensión menor que el 0. Entonces, para no confundir y pensar intuitivamente que el 1 debería ser el de mayor tensión, se suele utilizar la nomenclatura de marca para el 1 y espacio para el 0, ¿sí? Em, lo que nos dice acá es que vamos a transmitir en FSK una modulación por desplazamiento de frecuencia y vamos a utilizar las frecuencias de 2200 Hz para el 1 o marca y 2025 Hz para el 0 o el espacio. Nos pide que propongamos un circuito para este fin. Bien, ¿qué se les ocurriría?
¿Cómo podríamos generar una señal de FSK? O sea, una señal que si la señal de entrada es un 1, tenga una frecuencia, y si la señal de entrada es un 0, tenga otra frecuencia distinta. Escucho propuestas. No quiero ser el único que hable. Usando un VCO. Ajá. Esperaba algo más elaborado, pero bueno. La idea de FSK es prácticamente lo mismo que FM, ¿sí? Tengo que tener una variación en la frecuencia en función de la señal que quiero transmitir, ¿sí? Entonces, para lograr esto, lo que yo voy a utilizar, en principio, sería un VCO. Yo puedo utilizar tranquilamente un bloque, ¿sí? Y si yo a este bloque lo excito directamente con mi señal de entrada, si yo este bloque directamente lo excito con mi señal de entrada, ¿qué va a pasar? ¿Qué era el VCO? El VCO era un oscilador controlado por tensión. ¿Qué es lo que hacía? Variaba su frecuencia de salida en función de la tensión de entrada. Entonces, si pongo una tensión que sea una señal cuadrada, una señal pulsante en su entrada, yo a su salida voy a tener la señal de oscilación de frecuencia natural del VCO que se va a desplazar en función de la tensión esa que tenga en la entrada, ¿sí? Esa es la forma más básica de hacer un modulador de FSK. Sería un modulador directo, digamos. ¿Qué otra forma se les ocurriría? ¿Se les ocurre alguna otra? Hemos dicho que FSK era muy similar a FM, ¿verdad? Entonces cualquier modulador de FM debería funcionar acá. ¿Qué otros moduladores de FM conocen? El PLL. Bien, el modulador utilizando el PLL sería otra opción. Podríamos utilizar el modulador con PLL, ¿sí? Y en cuanto al modulador con PLL, a ver si encuentro un dibujo con PLL, denme un segundito. Para no dibujarlo de cero. ¿Qué pasó acá? Ok, ahí está. Supongo que tenemos este PLL, ¿sí? ¿Cómo haríamos para utilizarlo como modulador de FM? Si se acuerdan la teoría, lo que hacíamos era excitar a la entrada del VCO con un sumador acá, ¿verdad? De esa manera, básicamente hacíamos lo mismo que aquí, modificábamos la frecuencia del VCO, pero a una frecuencia que el lazo no llegaba a compensar, ¿sí?
Entonces, la variación de frecuencia dada por esa variación de tensión no afectaba el funcionamiento del PLL y teníamos una señal a la salida que presentaba esas variaciones. ¿Qué ventaja tenía este modulador respecto al anterior? Una estabilidad en frecuencia mucho mayor, porque si la frecuencia natural del oscilador variaba por por algo externo, la realimentación lograba establecer de nuevo el oscilador en su frecuencia natural. Entonces, de esa manera, podíamos manejar directamente, eh, generar una señal de FSK, podríamos generar una señal de FSK directamente con un PLL. Pero ¿cómo lo podríamos hacer más fácil todavía? En vez de poner un sumador y excitar el VCO, ustedes saben que si yo modifico estos divisores, yo estoy modificando la frecuencia de salida del PLL, ¿verdad? ¿Y cómo se modifican esos divisores? No han hecho el laboratorio de PLL, ¿verdad? ¿Alguien responde? El profesor está preguntando. No, Bueno, los PLLs normalmente tienen una entrada de datos donde ustedes pueden ingresar el valor del divisor. Supongamos un PLL con un divisor así con 6 entradas. Esto hace que la señal se divide en 64, ¿sí? De 0 a 64, a 63. ¿Estamos? Entonces, si yo pongo un determinado valor acá, yo voy a obtener una frecuencia de la salida, y si pongo otro valor acá, yo voy a tener una nueva frecuencia de la salida, ¿verdad? Eso ya lo sabemos de la parte de osciladores cuando vimos el PLL. Yo podría tranquilamente calcular un divisor, un valor de divisor, que me permita lograr esta frecuencia y otro valor de divisor que me permita lograr esta frecuencia. Entonces, si yo directamente con esa señal cambio los valores del divisor, directamente cambiando el divisor estaría modificando la frecuencia de salida y estaría logrando un modulador de PSK utilizando un PLL. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de ingresar la señal por acá por el VCO? Que si yo ingreso la señal por el VCO, yo puedo tener una variación continua de la frecuencia, ¿sí? Yo puedo hacer que la frecuencia valga todos los valores posibles entre un valor y otro, mientras que si lo hago mediante el divisor, tengo valores discretos de frecuencia. Tengo la frecuencia 1000 o 2000, no tengo los valores intermedios, ¿sí? Bueno, justamente acá lo que nosotros queremos es una variación discreta de la frecuencia, que la frecuencia salte de 2225 a 2025, ¿sí? Podría calcular tranquilamente, incluso que el divisor, solamente cambiando un bit de estos, la frecuencia varía el valor deseado. Entonces podría tranquilamente entrar con mi señal excitadora por ahí y listo. Tendré un modulador basándome en un PLL. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿O hay mucho sueño? sí, sí, se entiende. Ok, bien. Sigamos entonces. ¿Qué más nos pedía el problema? Este sería el circuito para este fin. Bueno, sería un diagrama de bloque en realidad. Y luego me pide un diagrama de bloques para detectar esta señal usando un PLL. Bueno, podemos generarla usando un PLL. ¿Y cómo la detectaríamos? ¿Cómo podríamos detectar esta señal? O sea, nuevamente nos dice usando un PLL, pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Se puede? ¿Qué opinan? Bueno, no voy a esperar a que contesten mejor. Hagamos de esto un monólogo, terminemos rápido y podemos seguir con nuestro viernes. La idea del demodulador con PLL sería básicamente la misma que el del demodulador de FM. De nuevo, FSK es una FM donde la señal, en vez de ser una señal analógica, es una señal
En vez de ser una señal analógica como la que tengo acá, son bits. Entonces, este mismo demodulador de FM con PLL, si lo excito con una señal de FSK, me recupera el tren de bits acá a la salida. Así de simple. Eso es. Eso es todo el demodulador con PLL. Bien, sigamos nomás entonces. El problema 2 nos pide, saltemos al problema 5, que me parece que nos va a ayudar a hacerlo, ¿sí? Para que entendamos todas las modulaciones y de ahí volvamos a los otros. El problema 5 nos dice, en la siguiente figura para las modulaciones indicadas, haga un bosquejo de cómo se verían las señales moduladas en el dominio del tiempo y remarque la diferencia entre las diferentes señales. Bien, me está pidiendo que dibuje una señal de ASK, una señal de ASK OOK, una señal de FSK y una señal de PSK. Bien, ¿cómo sería la señal de ASK? La señal de ASK tenía un valor de tensión para el 1 y un valor de tensión para el 0. Vamos a intentar hacer esto. Imaginen que eso es una senoidal. Bastante bien. La idea es que nosotros deberíamos tener una amplitud para el 1 y una amplitud distinta para el 0, ¿sí? La frecuencia se debería mantener. Están viendo cómo juega a ser artista con Word, ¿verdad? Al menos eso pueden contestar. Bien, esa sería una señal de ASK. Pero el problema me pide que sea una señal de ASK o OK. La diferencia entre una señal de ASK donde yo tengo un nivel de tensión para el 1 y un nivel de tensión diferente para el 0, es que en OOK, que significa On-Off King, yo tengo una señal para el 1 y no tengo directamente señal para el 0. ¿Sí? Este sería el resultado de la SK o OK. Sería básicamente, si hay señal, hay un 1, si no hay señal, hay un 0. ¿Qué inconveniente tenemos con la OOK respecto de ASK común? Que si el transmisor no transmite nada, yo no sé si está transmitiendo todos ceros o no transmite nada efectivamente. ¿Sí? Si el transmisor se apagó, yo no puedo saberlo, porque no tengo una señal testigo que me indique, bueno, está transmitiendo todos ceros o no hay información por el momento, pero sigue funcionando el transmisor. En este caso no. Si yo no recibo nada, puede ser que esté recibiendo todos ceros o efectivamente que no esté recibiendo nada. Entonces, para hacer las comunicaciones siempre hay un preámbulo donde el transmisor tiene que transmitir algunos bits al principio para decir, che, estoy por empezar a transmitir. Y cuando termina, transmite una trama de bits para decir, estoy por desconectarme, no te asustes, sigo vivo, solo que terminé de decir lo que tenía que decir. Este tipo de modulación lo utilizan mucho los controles remotos de portones. Suele ser la modulación más usada por esos controles remotos. Incluso vienen unos modulitos para Arduino chiquititos de 433 MHz que utilizan este tipo de modulación. ¿Sí? Bien, ¿cómo sería la señal de FSK? Hemos dicho que FSK tiene que tener una frecuencia para el 1. Este es el 1, ¿verdad? Ya hice macana.
favor, déjame poner el dibujo donde yo quiero. Y una frecuencia diferente para el 0. Fíjense, ahí tenemos una determinada frecuencia para el 1 y una determinada frecuencia para el 0. ¿Sí? Para el 0 tenemos una frecuencia un 50% más alta que para el 1. Datos a anotar. Primero que nada, la frecuencia del 1, yo le hice a propósito, más baja que la frecuencia del 0. No necesariamente la frecuencia del 1 tiene que ser mayor que la del 0. De hecho, en el problema anterior, bueno, en el problema anterior sí se daba esa condición, ¿sí? La frecuencia del 1 era mayor que la del 0. Pero no es una condición. La norma puede elegir tranquilamente que la frecuencia del 1 sea 1500 Hz y la frecuencia del 0 sea 200 Hz, ¿sí? En ese caso se daría la situación que yo estoy dibujando acá, donde el 0 tiene una frecuencia mayor que la del 1. ¿Cómo determinamos la frecuencia del 1 o del 0? Bueno, habría que contar los ciclos que hay, suponiendo que estos bits demoran 0,1 milisegundos. Yo podría decir, bueno, acá tengo dos ciclos, el periodo de esta senoidal es 0,05 milisegundos. Me va a dar de 20 kHz, ¿sí? Y para esta señal tengo que el periodo son un tercio de 0,1 milisegundo, entonces 1 sobre 3 me va a dar 0,33 milisegundos. Y si hago 1 sobre esto, 0,1 sobre 3 era, perdón. Y si hago 1 sobre esto, me va a dar 30 kHz. Esto es kilohertz porque yo he tomado milisegundos como el periodo, ¿sí? Si hubiera tomado segundos, esto me daría en hertz. Entonces acá, en este ejemplo, yo tengo 20 kHz para el 1 y 30 kHz para el 0, ¿sí? El problema no especifica, lo pueden hacer con la frecuencia que ustedes quieran. ¿Y cómo sería la señal de PSK? La señal de PSK lo que modifica es la fase, sería el análogo a una señal de PM, pero con modulaciones con señales digitales. Entonces, ¿cómo sería el resultado? ¿Qué sucede cuando cambio un 1 por un 0? Es que mi señal invierte su fase. ¿Sí? Tenemos el resultado ese. Muy feo porque soy Profe, muy malo. Sí, ahí también nosotros podríamos decidir cuándo invierte la fase, si en 0 o en 1. la invierte en todos. En el 1 invierte la fase respecto al 0 y en el 0 invierte la fase respecto del 1. Ah, bien. Este es Si tuviéramos PSK. ¿Cómo? si tuviéramos la portadora, ahí decidimos nosotros, digamos, si en el 0 sigue la misma forma que la portadora y si en el 1 invierte o no. Sí, en realidad eso solo te importa a la hora de dibujarlo junto con la portadora. Vos a la hora de generar una señal de PSK o a la hora de recibirla, vos lo que buscas son los cambios de frecuencia. Nada más. No estableces quién es la portadora y quién es la portadora invertida. Es una referencia nada más. Ah, ¿Sí? bien. Gracias. En realidad vos lo que buscas acá son los cambios. Cambio la frecuencia y yo estaba en un 1, bueno, entonces ahora tengo que cambiar el bit, que es lo opuesto al 1 o el 0. Listo. ¿Sí? Incluso hay otros tipos de modulaciones. De PSK lo que hace es cambiar la fase solamente con el 0 y mantenerla con el 1, o viceversa. ¿Sí? Esas modulaciones, aquí no lo cambié. En esas modulaciones sí podrías elegir con cuál de los símbolos cambia y con cuál se mantiene, ¿sí? Pero se mantiene respecto de la fase del ciclo anterior, no respecto de la portadora. Lo importante acá es siempre comparar la fase actual respecto al bit anterior. Fíjate que acá yo digo, bueno, hubo una inversión de fase. Yo estaba en un 1, acá tiene que haber un 0. Hubo otra inversión de fase. Si acá estaba en un 0, acá tiene que haber un 1. Otra inversión de fase. Quiere decir que pase de nuevo a un 0 y así respectivamente. ¿Sí? En DPSK, que sería PSK diferencial, lo que hago es cambiar la fase solamente cuando me llega uno de los dos símbolos.
y con el otro símbolo mantengo la fase. Bien, profe, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? y ahí cuando yo recibo la señal por primera vez, ¿cómo distingo si es un 1 o un 0? Tenés que estar de acuerdo con el receptor. Normalmente, yo no recibo bits en el aire, ¿sí? Todos estos bits yo los tengo que empaquetar de alguna manera y tener un estado de reposo. Entonces, si yo no estoy transmitiendo nada, no estoy transmitiendo datos, debería estar a una frecuencia de reposo, que normalmente es la frecuencia de espacio, ¿sí? Entonces, cuando quiero iniciar a transmitir, mando un bit, que es el bit de start, o mando algún preámbulo para decir, estoy por empezar a transmitir. Y ese preámbulo puede ser una marca. Entonces ahí establezco, en esa primera transmisión, en ese primer cambio de frecuencia, bien, este es el valor que corresponde al 1, el anterior correspondía al 0. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No es que todo el tiempo se están transmitiendo unos y ceros así aleatoriamente. Hay que empaquetarlos a los datos y transmitirlos en tramas que tienen que tener una marca de inicio y una marca de final. Si no, no se puede saber cuándo empezó a transmitir, cuándo fue ruido, cuándo no se puede saber nada. ¿Sí? De hecho, si fueran a la comunicación más básica, que es una comunicación serie, ¿sí? UART, la comunicación UART tiene un bit de start, después vienen 5 a 8 bits de datos, después puede tener un bit de paridad, que ya saben que es el bit de paridad, y finalmente tiene un bit de stop, que vuelve la señal a su estado de reposo o a su estado de espacio. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna duda de esto? Así quedaría entonces el grafiquito este. Quiere hacerlas de algún color, pero no me deja. Ninguna duda. ¿Sí? Escucho. Alguien dijo que tiene una duda ahí. Hola, hola. Por mi parte no tengo ninguna duda. No, no, es que escuché que alguien dijo una duda y después se cayó, se arrepintió. Ah, no, creo que Martín tiene abierto el micro. Que no hay duda. No hay duda. Ah, no hay duda. Ah, Ok. Estoy dando el colorcito para que queden diferentes. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la SKOK, la FSK y la PSK. Bien. Sigamos entonces, volvamos al práctico. El problema 2 me pide que dibuje el diagrama de bloque de un modulador que genere la señal de PSK de la figura. Me falta la figura. A partir de la portadora y los datos que se muestran en la misma. ¿Por qué no les puse la figura? ¿Cómo se come? Perdón, perdí la figura. Es esta, ya lo voy a subir de nuevo al práctico entonces con la figura. No se me fue, no. Desapareció la figura. Ok, es esta la figura. Bien. ¿Cómo hacemos para obtener una señal de PSK? Bueno, la forma más básica es utilizando un modulador balanceado, ¿sí? El modulador balanceado, si se acuerdan, lo utilizábamos para obtener doble banda lateral, ¿sí? Y funcionaba básicamente generando una inversión de la señal, lo cual se presentaba como, o nos generaba los componentes armónicos que justamente nos presentaban las dos bandas laterales sin la portadora.
Eso ante el caso en el que yo tenga una portadora y una moduladora analógica. Pero si yo en realidad inserto una señal digital y el oscilador de portadora, respectivamente, por las entradas del modulador balanceado que tengo que utilizar, ¿sí? Utilizo el oscilador de portadora por aquí y por el otro extremo ingreso con mi señal, lo que va a hacer mi modulador balanceado es, en función de la tensión de entrada que yo tengo aquí, en función de la tensión de entrada que yo tengo aquí, me va a invertir el valor de mi oscilador. Si yo lo invierto al oscilador, básicamente lo que voy a estar obteniendo a la salida, ¿sí? Va a ser una señal de PSK, porque el oscilador tenía una determinada fase, y cada vez que la tensión de entrada cambia, así como lo vemos aquí en la figura, la fase va a cambiar al realizar una inversión de la señal. Entonces, con un modulador balanceado, podríamos obtener directamente esta gráfica, ¿sí? Ahora bien, el problema también nos pide que calculemos el valor del Kp del modulador. ¿Qué era el Kp? El Kp en un modulador de PM era la sensibilidad que nos indicaba cuánto cambiaba la fase por unidad de tensión. Lo primero que tendríamos que hacer en este problema es determinar cuánto vale la tensión, ¿verdad? Entonces asumamos que esto vale 0 voltios para el 0, 5 voltios para el 1, ¿sí? Bien, ¿y cuánto cambia la fase? La fase cambia pi o 180 grados, ¿verdad? Por definición, ¿a qué era igual que a P? Bien. Word siempre confabulando en contra mí. Traigo otra. Deme un segundo, no sé por qué el editor de ecuaciones está enojado conmigo. Ahí. Ok. Tenemos que Kp va a ser igual al delta tita sobre la tensión de moduladora. ¿Pero cuánto vale la tensión de moduladora acá? La tensión de moduladora cambia de este punto a este punto 5 voltios, ¿sí? Y la fase cambia de esta frecuencia, de esta fase a esta fase, 180 grados. Entonces sería pi o 180 dividido en los 5 voltios que cambió, ¿sí? Esto va a ser igual a, bueno, 36, esto me daría en grados por voltio. O lo podríamos hacer en radianes también, ¿sí? Lo podríamos obtener en radianes también. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Ahora bien, ¿cuánto vale delta de tita acá en realidad? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una fase de portadora y la portadora disminuía delta de tita y después aumentaba delta de tita? ¿Se acuerdan?
o viéndolo en modulación en frecuencia, nosotros teníamos una desviación de frecuencia que era cuánto nos desviábamos de la frecuencia portadora, y esa desviación era hacia frecuencias superiores y hacia frecuencias inferiores. Bueno, acá nosotros en realidad, que vi que lo vieron en las diapositivas, en FSK yo puedo transmitir o la frecuencia del 0 o la frecuencia del 1. Pero la frecuencia de la portadora en realidad estaría a la mitad de esas dos frecuencias. O sea, acá sería 1170. Si yo tengo 1070 como frecuencia del 0 y 1270 como frecuencia del 1, la frecuencia de la portadora sería 1170. Que no se transmita nunca porque tengo una frecuencia por el 0 y una frecuencia por el 1 es otro tema, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiero ver si está para PSK para hacerlo con PSK mejor. No, dado que es el problema nuestro. No está para PSK. Pero es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo les pregunto cuánto vale el delta de F acá, de esta señal de FSK, ya saben FM, saben que es delta de F, ¿cuánto vale para ustedes el delta de F aquí, la desviación de frecuencia? Y eso sí les voy a esperar que me respondan. Quiero que quede claro esto porque es un error recontra común en parcial. ¿Cuánto vale el delta de F de esa señal? ¿100 kilos sería? Bien. Normalmente uno diría, bueno, si cambia de 1070 a 1270, eso es el delta de F, vale 200. No, porque nosotros tenemos que la frecuencia del 0 es Fc menos delta de F y la frecuencia del 1 es Fc más delta de F. La distancia que hay de acá a la portadora es delta de F, o dicho de otra manera, la distancia que hay del 0 al 1 es 2 veces el delta de F. ¿Se entiende? Lo mismo pasaría con PM. La variación de fase que hay del 0 al 1 es 2 veces el delta de tita. ¿Sí? Entonces, en realidad en esta ecuación, acá tendríamos 2 veces delta de tita, que es igual a 180. Pero entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué pasó con BM? BM, 2 veces delta tita sobre BM, no es el Kp. El Kp es delta tita sobre BM. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto vale BM acá, en este caso? Aquí. ¿Cuánto vale el BM? No se olviden que hemos dicho que esta tensión es de 0 y esta tensión es de 5. ¿Sí? Bajo esa condición, ¿cuánto vale BM? Tenemos hasta las 12 nomás de clase, chicos. ¿Cuánto vale BM? ¿Qué era BM? La B mayúscula. Porque nosotros usábamos la minúscula a veces para decir una función del tiempo y la mayúscula para representar qué en una modulación. La amplitud La amplitud o... máxima. Sí. Em, A ver, veamos esta señal. ¿Qué es BC acá? Esta B mayúscula. Es una tensión eficaz, pico a pico, media. ¿Qué es? ¿Qué tipo de tensión es? una De tensión pico. De pico. Bien. Acá, ¿cuánto es la tensión de pico? 5 voltios. O, pero, ¿Qué pasa si yo agarro este eje? No lo puedo mover. Pero ¿qué pasa si yo te dibujo un nuevo eje acá?
Supongo que el eje de 0 voltios hubiera estado acá. ¿Sí? Y esto es 5, o esto es 2,5. Y esto es menos 2,5. Supongo que esta tensión vale menos 2,5 y esta tensión vale 2,5 y el eje de 0 voltios está acá, el eje azul. ¿Cuánto vale ahora BM? ¿Qué opinan? 2,5. Pero yo no he cambiado la señal. Lo único que hice fue quitarle una continua a la señal. Fíjense que la diferencia entre el 1 y el 0 sigue siendo 5 voltios. Nos cuesta ver el valor de la tensión de pico cuando la tensión tiene un offset, como en este caso. En realidad, ¿qué es esta tensión cuadrada si yo elimino esta señal y pongo acá de nuevo? Bueno, hagamos varios control Z. Si yo vuelvo a este caso. ¿Qué es esta señal? Es una señal cuadrada de 2,5 voltios de pico sumada a una continua de 2,5 voltios, ¿o no? Sí, No es una señal cuadrada de 5 voltios, es una señal cuadrada de 2,5 sumada a una tensión continua de 2,5 voltios. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud de mi señal cuadrada? No vale 5, vale 2,5. Entonces aquí sí yo puedo poner 2 del tetita sobre 2 BM. Y eso sí es 180 dividido en 5. ¿Se entiende? ¿Dónde está el error que suelen cometer? En FSK suelen obtener el delta de F y después dividen el delta de F asumiendo que BM vale 5. Y no, valía 2,5 porque se olvidaron que esto es una cuadrada de 2,5 montada en una continua de 2,5 voltios. ¿Sí? Como consejo o como conclusión. O calculen cada uno de los valores de pico, cuánto vale el delta de F en sí y la tensión de pico, o utilicen el caso total. Acá la fase cambió 180 y la tensión cambió 5 voltios. Entonces hago 180 dividido en 5. Y eso también funciona. ¿Sí? Que es lo mismo, porque si no el delta de θ en realidad es 180 sobre 2 y la BM es 5 sobre 2. Se anulan los dos y el resultado es el mismo. ¿Sí? El problema está cuando calculan el delta θ, que es este sobre 2, y el BM no lo dividen en 2. Y les va a dar un Kp del doble de lo que hay realmente acá. ¿Se entiende todo lo que estuve diciendo? Sí, profe. Sí, Es profe. un error muy común en el parcial que se olviden y digan, ah, listo, BM vale 5. No, BM vale 2,5. Bien. El problema 3 me pide que haga un diagrama de bloque para detectar la señal del problema anterior usando un PLL. De nuevo, sería un detector de PM implementado con un PLL. Prefiero que pasemos al problema 4, ¿sí? Que es un poquito más elaborado. El problema 4 me dice que se desea transmitir una señal de 12 canales de 10 bits por canal con 2 bits de información de trama codificados en PCM para transmitir señales de hasta 7 kHz. Es un montón, ¿verdad? Muchos datos. Ok, vamos por parte. Tenemos 12 canales, 10 bits por canal. A la trama de información, perdón, hay que agregar 2 bits de información y hay que codificar en PCM para transmitir señales de hasta 7 kHz. Entonces, lo primero que tenemos acá, el FM máximo, que es de 7 kHz. ¿Sí? ¿Qué nos da esto? Si tenemos el FM, podemos determinar si nos da el FM máximo, podemos determinar el FS, ¿verdad? Podemos decir que el FS
tiene que ser igual a por lo menos la mitad de este, ¿verdad? Bien, entonces tomemos menos de la mitad para darle un margen, pongamos 3 kHz. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Tienen suerte que no los tenga en vivo. La frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la moduladora, no la mitad. O sea que la frecuencia de muestreo debería ser mínimamente 14 kHz. Nos vayamos bien arriba para redondear los números, supongamos 20 kHz. ¿Sí? Entonces, frecuencia de muestreo, 20 kHz. Tiene que ser mayor que el doble de la frecuencia moduladora máxima. Con ese valor andamos. Respuesta A, lista. ¿Cuántos niveles de cuantización tiene la señal a transmitir? ¿A qué se refiere con niveles de cuantización? Cuando nosotros convertimos una señal analógica en una señal digital, podemos discretizarla en diferentes valores. Si yo tengo 2 bits, tengo 4 posibles valores. Qué sé yo, 5 voltios, 3,75, no, dije 4. 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, 0 voltios. La hagamos fácil, ¿sí? Si yo empiezo a aumentar la cantidad de bits, puedo dividir la señal en más valores posibles, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 bits, la cantidad de niveles que yo puedo muestrear con 10 bits sería el valor máximo de la cuenta que se puede lograr con 10 bits, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Este es el apartado A. El apartado B sería, en los niveles de cuantización sería 2. ¿Me va a dejar? No, no me va a dejar. Capaz que sí. Los niveles de cuantización serían 2 elevado a la n. ¿Cuánto vale n? El problema nos dice que teníamos 10 bits, por lo tanto sería 2 elevado a la 10, lo cual nos daría 1024 niveles de cuantización. ¿Sí? O sea que la señal yo la puedo dividir en 1024 posibles valores. ¿Sí? Esto también quiere decir que por cada medición, cada una de estas muestras que se realizan 20.000 veces por segundo, me van a generar 10 bits. ¿Sí? Y yo tengo que transmitir todos esos bits por todas esas muestras que se generen. Determinar el RB de la trama. Acá es donde se complica. Yo tengo, a ver si podemos dibujar algo para que se entienda. Un determinado tiempo, ¿sí? Dado que estamos muestreando a 20 kHz, yo tengo que transmitir 20 muestras, Ah, ahí 20.000 sí. muestras. ¿Cómo? Elian, tenés el micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Bueno, estaba viendo una. ¿Una serie? Después pasa cuál estás viendo. Bien. No, no, un apunte. Ah, listo, perdón. Es que escuché mal, disculpa. Bien. Yo voy a tener una ventana de tiempo entre muestra y muestra. O sea, 20 kHz son 0,05 milisegundos. O sea, tengo 50 microsegundos. A ver, hagamos por la duda para no errarle. 1 dividido en 20.000. Tenemos 50 microsegundos de tiempo entre muestra y muestra. O sea, cada señal yo cada 50 microsegundos tengo que volver a muestrearla y volver a medirla. ¿Sí?
Entonces, pongamos acá. Tan finitas las letras. Mi principio y mi final, ¿sí? Yo tengo desde 0, ¿dónde encuadro? Tengo desde 0 hasta 50 microsegundos para transmitir toda la trama, ¿sí? Yo tengo que transmitir en este intervalo todos los datos, porque cuando se cumplen los 50 microsegundos, perdón, ya se realiza una nueva muestra, ¿sí? Ya hay que volver a medir la señal y vamos a tener que volver a transmitir todo. ¿Me entienden hasta acá? ¿Va queriendo? Sí, profe. Bien, entonces aquí adentro yo tengo que transmitir mi trama. ¿Sí? Aquí adentro yo tengo que transmitir mi trama completa. ¿Qué es lo que me dice el problema? Primero que nada, que tengo 10 bits por medición. Entonces, esta trama va a tener 10 bits más los 2 bits estos de información de trama. Entonces, yo a esto le tendré que agregar más 2 bits. ¿Sí? Entonces, mi trama tiene en total 12 bits. ¿Estamos hasta ahí? Pero, ¿qué pasa acá? En realidad no estoy muestreando una sola señal, sino que estoy muestreando 12 canales en total, ¿sí? Habría dos formas de hacerlo. Dado que el problema me dice que hay una trama de 12 canales y se agregan 2 bits de información de trama, en realidad voy a hacer una subtrama que sean solamente esos 12 bits, ¿sí? ¿Cuánto eran? 12 canales. No, no es tan chiquito. Y en realidad, en este intervalo de tiempo, yo tengo que meter las 12 tramas, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo que meter 1, 2, 3, 4, hasta 12 tramas y además tengo que agregar mis 2 bits. Un poco más acorde. No le llamemos subtrama, le llamamos medición. Medición 1. Medición 2. Medición 3. Y así hasta la medición 12. ¿Sí? Todo esto tiene que caber en estos 50 microsegundos. Yo tengo que transmitir 10 bits de esta medición, más 10 de esta, más 10 de esta, más estos 2 bits que son de toda la trama, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el bit de inicio y el bit de final de trama tranquilamente.
¿sí? Yo los agrupé acá, es indistinto si lo agrupo acá o pongo un bit al principio o al final, a la hora de analizar cómo son los bits. Si yo quiero armar la trama para efectivamente enviarla, no. Tendría que poner el bit donde corresponde para que cumpla su función, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos 10 bits más 10 bits más 10 bits. En total tengo 120 bits más los 2 bits de trama. Tengo que transmitir 122 bits en 0,0005 segundos, ¿sí? Eso nos va a dar la velocidad a la que tengo que transmitir los bits. Esto va a ser 122 dividido en 0.05, me va a dar 2440 kilobits, porque lo hice con microsegundos a la división, kilobits por segundo, o lo que sería lo mismo, 2,44 megabits por segundo, ¿sí? Ese es el R, o la velocidad de transferencia, que yo tengo que utilizar. ¿Se entiende cómo lo hice la interpretación? Me parece que esta forma gráfica es la más intuitiva de verlo. ¿Sí? Solamente la hice para ver cuántos bits tenía que transmitir en total, en qué intervalo de tiempo, para poder hacer esta división. 122 dividido en el intervalo de tiempo que los tengo que transmitir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Y el último apartado ya nos dice que si se utiliza un modulador de QPSK, ¿qué es QPSK? ¿Qué diferencia tiene respecto de PSK? PSK teníamos una fase para el 1 y una fase para el 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en vez de yo tener una fase para el 1 y una fase para el 0, tengo una fase para el 0, una fase para el 1, una fase para el 2 y una fase para el 3? O sea, en vez de tener 2 posibles fases, yo podría tener 4 posibles fases, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, para el 0, 0, tengo una fase de 0 grados. Para el 0, 1, tengo una fase de 90 grados. Para el 1, 0, tengo una fase de 180 grados. Y para el 1, 1, tengo una fase de 270 grados, ¿sí? El valor que seguiría acá sería de nuevo 0, 0 y sería una fase de 360 grados, entonces se repite. Al tener 4 posibles fases, yo cada vez que hago un cambio de fase, en vez de transmitir un bit, transmito 2. Supongo que yo estaba en la fase 0. Y en el próximo cambio de fase salto a la fase 270. Bueno, yo transmití un 1, 1. No transmití un 0, 1 porque eso hubiera sido un cambio de fase de 90. No transmití un 1, 0 porque eso hubiera sido un cambio de fase de 180. Entonces, cada vez que se realiza un cambio de fase, yo estoy transmitiendo 2 bits. ¿Se entiende? ¿Entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. Eso lo vieron en la clase del martes, ¿sí? Donde yo podía tener 4 fases distintas, lo cual me generaba una constelación. Denme un segundo. Bien, esto es lo que yo les estoy hablando. Solo que bueno, acá lo hicieron con 45 grados de diferencia respecto de lo que yo los planteé recién, ¿sí? Entonces, se me arma una constelación donde yo puedo tener 4 posibles valores de fase. Yo puedo transmitir o a 45 grados, o a 135, perdón, o a menos 135, o a menos 45 grados. Yo podría incluso aumentar esto, podría incrementar el número de fases, la cantidad de fases posibles, haciendo que por cada cambio de fase se transmitan más bits. ¿Qué ventaja tiene esto? El ancho de banda necesario para transmitir, que es nuestro elemento finito, es lo que nos define la capacidad del canal de comunicación, depende de la cantidad o la velocidad de cambios que yo tenga en mi señal, ¿sí? O sea, de cuántas veces cambie la fase por segundo. De eso depende. Ahora, si yo tengo más posibles
datos, cada cambio de fase transmite más bits. Y si hago la misma cantidad de cambio de fase para mantener el ancho de banda, pero cada cambio de fase transmite más bits, en realidad estoy transmitiendo más bits por segundo, ¿sí? Eso es lo que hacen las normas de Wi-Fi o las normas de diferentes modulaciones para ir aumentando la velocidad sin tener que aumentar el ancho de banda necesario. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces lo que nos pide el problema netamente es cuánto es el ancho de banda necesario para transmitir en QPSK con una portadora de 150 kHz, ¿sí? Bien. El ancho de banda que nosotros necesitamos para QPSK quiero una ecuación. El ancho de banda que nosotros necesitamos para QPSK es la frecuencia del bit dividida en 2. Así de simple. O sea, está relacionada con la frecuencia del bit, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, tenemos que la frecuencia del bit era 2,44 megabits por segundo. Entonces, el ancho de banda que nosotros vamos a necesitar sería de 1,22 megahertz, ¿sí? Porque la tasa de bit que nosotros teníamos era 2,44. ¿Se entiende? Sí. Si esto hubiera sido PSK, el ancho de banda aquí es directamente la frecuencia del bit, no la frecuencia del bit sobre 2. Es la frecuencia del bit sobre 2 dado que tenemos 4 símbolos posibles, ¿sí? Entonces, fíjense que si hubiéramos transmitido en PSK en vez de QPSK, hubiéramos necesitado el doble del ancho de banda, ¿sí? O hubiéramos tenido que transmitir la mitad de bits para mantener el ancho de banda. Dado que nuestro problema se plantea desde el punto de vista de los bits a transmitir, bueno, lo que se modificaría, si modificamos la modulación, es directamente el ancho de banda. ¿Se entiende cómo se hace este problema? Fíjense que este problema tiene un poco de todo. Tiene de la semana pasada, donde vimos PCM, PWM, todas las modulaciones por pulsos, y tiene la parte de modulaciones, modulaciones para transmisiones digitales. El dato de la portadora en principio no lo utilizamos, ¿sí? Para calcular el ancho de banda porque el ancho de banda es independiente de a qué frecuencia lo transmitamos. El ancho de banda solo depende de la velocidad de bits a transmitir. ¿Alguna duda? Bueno, con esto estaríamos terminando, ¿sí? Esto sería lo último ya. No sé si les queda alguna duda, algo que quieran preguntar. Pero este sería ya el último tema para que entre al parcial. Les recuerdo, el parcial es el viernes a las 10, ¿sí? Ya está publicado el anfiteatro, está publicado todo. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Parte no. ¿Dura 2 horas? Sí, como todo parcial. Quiero ver efectivamente que esté publicado. Sí, está publicado en el aula virtual, ¿sí? Este. Anfiteatro A1. Ahí lo tiene. Bueno, con eso terminamos. Ya les voy a subir la resolución y la clase está grabada. Tengo la grabación.